Sí, inicia ya. Ya está, Ya, ahora sí. ya está. Ya. Entonces, en cuanto a la anatomía, el suelo pelviano es la base que cierra la apertura inferior de la cavidad pelviana, ¿no? Está constituido por capas que van desde el peritoneo, que recubre las vísceras pélvicas, hasta la piel de la vulva, y formado por los músculos del suelo pelviano, que conforman el diagrama pelviano, los músculos del perineo y la fascia endopélvica. Entonces se fijan a la pelvis ósea y forman una hamaca, donde apoyan a las vísceras pélvicas, ¿no? Entonces esta hamaca va a suspender, pues, ¿no? Todos los órganos pélvicos, ¿no? Y para que no se produzca el prolapso. Entonces la incontinencia urinaria de esfuerzo es cuando hay una alteración de la uretra, ¿no? Va a haber como su mismo nombre le dice, ¿no? El prolapso va a ascender en la uretra y una alteración en el ángulo, ¿no? De la uretra, en el ángulo uretro-vesical, lo que va a permitir que se produzca, ¿no? Esta incontinencia de esfuerzo. Que el paciente, ¿no? Al toser, al reírse o al hacer esfuerzo, va a perder orina. Entonces, tenemos que tener en cuenta la fascia endopélvica, que es un elemento del suelo pelviano, que es el soporte de las vísceras pélvicas, formada por una malla de tejido conectivo. Aquí se suspenden y se estabilizan las vísceras pélvicas, constituido por fibro muscular, vasos sanguíneos y nervios, ¿no? Debajo del nivel del útero suspende la vagina las paredes pélvicas mediante la fascia recto-vaginal, ¿no? Entonces, separa el recto de la vagina, la fascia recto-vaginal, y separa ¿no? la vagina y la uretra y la vejiga, la fascia pubo-vésico-cervical. Entonces, el útero y el cervix y tercio superior de la vagina están fijados a las paredes por los ligamentos cardinales y uterosacros. Entonces, el útero y el cervix se fijan, ¿no? por los ligamentos redondos y los ligamentos cardinales y uterosacros. Bueno, acá tenemos los músculos, ¿no? que intervienen acá en el suelo pelviano, ¿no? Como es el músculo coxigio, cubocoxigio, ligamento anocoxigio, el músculo coxigio, ligamento sacrotuberoso, ¿no? Entonces, el perineo es la región más superficial, va desde la sínfisis púbica hasta la punta del cox, y tiene dos niveles, uno profundo que contiene el músculo transverso y el núcleo tendinoso del perineo, y uno superficial, que están los músculos transverso superficial del perineo, isquio cavernoso y bulbo cavernoso, como ¿no? los ambos músculos. Y acá tenemos la vejiga, ¿no? Que está suspendida por el ligamento umbilical mediano, y también lo va a sostener los uréteres, ambos uréteres, el peritoneo visceral, ¿no? El músculo detrusor, a ver, bueno, acá tenemos, ¿no? El cuello de la vejiga, el esfínter uretral interno, el esfínter urogenital, y acá tenemos la inervación, ¿no? Que es importante, ¿no? De la vejiga. Entonces intervienen de nervios de T10 a L2, que son los nervios hipogástricos, ¿no? El simpático, ¿no? Que van a intervenir a nivel del trígono y de la uretra, ¿no? Y los nervios a nivel que salen de S2 y S4, que son los nervios pélvicos, van a actuar a nivel del parasimpático, ¿no? Y los nervios pudenos que intervienen a nivel del esfínter uretral externo y músculos del suelo de la pelvis. En el tracto urinario inferior, ¿no? Estos, sobre todo para las incontinencias de mixtas, ¿no? Entonces, o de urgencia, ¿no? Entonces, las neuronas parasimpáticas y somáticas y el neurotransmisor que interviene es postganglionar, que es la acetilcolina, ¿no? Y en las simpáticas es la noradrenalina.
que van a producir una contracción del detrusor durante la micción y se produce por intermedio de la acetilcolina. Y acá también intervienen los receptores alfa-adrenérgicos que permiten que esté cerrada la vejiga durante el llenado vesical, evitando la incontinencia, ¿no? Entonces se va a realizar la relajación del músculo detrusor después no durante el llenado vesical y se produce entonces producido por la noradrenalina, ¿no? Al relajarse este músculo detrusor se produce ya la micción, ¿no? Entonces, la clasificación de las patologías uroginecológicas está dado por varios factores, ¿no? ¿No? Por hechos fisiológicos como el embarazo y el parto, que van a dar lugar a las incontinencias, sobre todo de orgánicas, ¿no? Como es la incontinencia de esfuerzo, ¿no? A factores constitucionales también, como el sobrepeso, y factores adquiridos, ¿no? Que son congénitos, ¿no? Entonces, cualquier pérdida involuntaria de la orina, como lo hemos dicho, ¿no? Las anomalías congénitas pueden ser, ¿no? Riñón pélvico, uréter ectópico, extrofia vesical, epispadias, atresia vaginal, persistencia del seno urogenital. Se pueden dar lugar a fístulas urinarias, sí. Entonces, acá tendríamos una incontinencia urinaria continua, ¿no? En el caso que haya una fístula vésico-uterina, ¿no? O perdón, vésico-vaginal, ¿no? O uretro-vaginal, ¿no? Entonces, la orina sería constantemente, ¿no? Y había que reparar, ¿no? Para poder que la paciente mejore, ¿no? A veces es quirúrgico, ¿no? Una operación. Entonces puede aparecer con el embarazo o posterior a una cirugía. ¿Y cuál es el síntoma? Es la orina a través de la vagina, ¿no? ¿Y cómo vamos a determinar? Mediante una cistoscopía, ¿no? Que es un instrumento con microscopio que entra a nivel de la uretra y vamos a poder, ¿no? Determinar en qué punto está la fístula, ¿no? O si no, con azul de metileno también, ¿no? Y el tratamiento es quirúrgico. Y se clasifican según sus órganos implicados. Y es complicada cuando afecta a más de dos órganos, ¿no? Que puede haber una fístula vésico-uterina o una fístula recto-vaginal, ¿no? Por ejemplo. Acá tenemos, ¿no? Las diferentes fístulas que se pueden presentar. Fístula vésico-uterina, fístula vésico-vaginal, fístula uretrovaginal y fístula rectovaginal, ¿no? En el caso de la fístula rectovaginal, entonces las heces estarán presentes en la vagina. Entonces, cuando hablamos de disfunción del vaciado vesical, cuando es poco frecuente, dice las causas, ¿no? Es por la alteración del músculo detrusor, y este es poco contráctil, o poca relajación muscular, poca relajación del músculo estriado del esfínter, o obstrucción uretral. Entonces, los síntomas, ¿cuáles son? Dificultad a la micción, flujo urinario intermitente, sensación de vaciado vesical incompleto. Se va a quedar residuo postmiccional. No, acá tenemos la fase del vaciado, ¿no? Que empieza del fondo de la vejiga y que se va hacia adelante, ¿no? Y cuando hablamos de vejiga neurogénica, son algunas neuropatías que pueden afectar el tracto urinario interior y provocar disfunciones que van desde la incontinencia a la imposibilidad de miccionar. Y estos síntomas dependen del lugar y del grado de afectación de las estructuras nerviosas que controlan la función del suelo de la pelvis y de los suelos pélvicos. El tratamiento es por neurología. ¿No? Acá muchas veces, cuando es una vejiga neurogénica, entonces funcionan bien, ¿no? Con un medicamento que es conocido, que es la oxabutinina. Y acá tenemos, ¿no? Alteraciones a nivel cerebral y de la columna vertebral, ¿no? Cuando hay
lesiones cerebrales del cerebro y del cerebelo, que pueden ser por traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares, tumoraciones cerebrales, esclerosis múltiple, senilidad, arteriosclerosis y Parkinson, ¿no? Y a nivel de la columna, tetraplegia, paraplegia, mielomeningocele, esclerosis múltiple y lesiones de los nervios sacro, sección traumática o por sección quirúrgica, ¿no? Y en las lesiones bajas, dado por el nervio pudendo, ¿no? Alteración del nervio pudendo, que va a afectar el hipogástrico y por lo tanto en la uretra el esfínter interno y el esfínter externo de la uretra. Bueno, acá eso seguimos, ¿no? Es lo mismo. Entonces, el prolapso genital es importante, ¿no? Para la incontinencia urinaria de esfuerzo. No, acá vemos un prolapso, un grado 3 podría ser, ¿no? Donde está el útero, la uretra, la vejiga, ¿no? Y el recto expuesto, ¿no? Las infecciones urinarias bajas también, ¿no? Repercuten en la incontinencia urinaria. Y estas son frecuentes a cualquier edad, ¿no? En la mujer. Sabemos que la uretra en la mujer es corta, pero, ¿no? De 3 a 5 centímetros. Y las infecciones urinarias son frecuentes, ¿no? A comparación del hombre, ¿no? Que la uretra mide 20 a 25 centímetros, ¿no? Y es difícil que le dé a un hombre una infección urinaria, ¿no? La recurrencia entonces es orgánica, funcional. No hay complicaciones, hay una adecuada respuesta al tratamiento, ¿no? Casi siempre. Puede haber también anomalías institucionales anorrectales, ¿no? Entonces, el número es considerable en mujeres que tienen síntomas urinarios y genitales y anorrectales asociados al el abordaje multidisciplinario, ¿no? En caso que tengan un prolapso no rectal o una fístula recto vaginal, entonces tendrá que, ¿no? que intervenir el cirujano en este caso o el gastroenterólogo, ¿no? Entonces, los tipos de incontinencia en la mujer son varios, ¿no? Como ya dijimos, ¿no? La incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Que es la pérdida involuntaria de la orina coincidente con un aumento de la presión abdominal. Entonces, que los que son más gorditos tienen más propensos, ¿no? A que tengan ¿no? Incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Que se pierdan la orina, o cuando tengan traumas, ¿no? Un trauma pélvico o los partos, ¿no? Van a condicionar a que haya una incontinencia urinaria de esfuerzo. O el prolapso que hemos hablado, ¿no? Entonces, el toser, reír, correr, andar, van a perder orina, ¿no? Es fácil. Y la incontinencia de urgencia, cuando hablamos de esto, cuando la pérdida involuntaria de orina se asocia a un fuerte deseo de orinar, ¿no? Que viene a ser la urgencia. Clínicamente suele acompañarse de aumento de la frecuencia miccional, tanto de día como de noche. Reacción involuntaria del detrusor, ¿no? Precedida de sensación de urgencia, no se puede controlar, ¿no? Va a perder constantemente en cualquier momento, ¿no? Esto no va precedido ¿no? del esfuerzo, ¿no? Como la tos, la risa, ¿no? Y acá va a haber una hiperactividad del detrusor, ¿no? Por causa neurológica o causa que no se conoce, idiopática. Y cuando hablamos de vejiga hiperactiva, denominada un síndrome que engloba a pacientes con síntomas de aumento de frecuencia de urgencia miccional, con o sin incontinencia de urgencia, y que presumiblemente se debe al mismo proceso patológico, ¿no? De la incontinencia de urgencia. O a la cirugía hiperactiva. Y cuando hablamos de incontinencia urinaria mixta, que viene a ser otro tipo de incontinencia, ¿no? La incontinencia ¿no? A estas dos juntas, ¿no? La incontinencia de esfuerzo
y la incontinencia de urgencia. Y después hablamos de incontinencia continua, ¿no? La que hemos hablado que puede producirse por fístulas vaginal o uretrovaginal, ¿no? Entonces la pérdida involuntaria y continua de la orina en ausencia de deseo miccional. La incontinencia continua o total, ¿no? Como hemos hablado ya puede deberse a una fístula. Otro tipo de incontinencia es la de rebosamiento, ¿no? Es el goteo constante, retención urinaria, síntomas de dificultad de vaciado, obstrucción mecánica o funcional. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Mediante una buena anamnesis. Debe evaluarse la naturaleza y evolución de los síntomas, comprobar si hay antecedentes de tratamientos previos, descartar patologías asociadas o hábitos que predispongan a la incontinencia, como enfermedades neurológicas, disminución de la movilidad, esfuerzos físicos constantes. Identificar factores desencadenantes, como ingesta excesiva de líquidos, infecciones urinarias, atrofia urogenital y algunos fármacos que van a producir también incontinencia, ¿no? Entonces, en cuanto a la evaluación de los síntomas, síntomas de la fase de llenado, frecuencia miccional aumentada, nicturia, que puede ser durante la noche, de urgencia, incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia, ¿no? Incontinencia continua, en veces pérdida de orina voluntaria durante las horas de sueño. Y en los síntomas de la fase de vaciado o postmisionales, flujo urinario intermitente, dificultad para iniciar la micción y necesidad de ayudar con prensa abdominal al vaciado vesical, ¿no? Hay que hacer fuerza, ¿no? Para poder miccionar. En cuanto a la exploración física, generalmente hay que hacer una palpación abdominal, ¿no? Para detectar si no hay globo vesical, ¿no? Que va a producir retención urinaria. Detectar cualquier anomalía neurológica. Y se hará una exploración pélvica para evidenciar el escape involuntario de la orina con esfuerzo. Entonces se palpará la uretra, ¿no? Como hemos dicho, que la incontinencia urinaria de esfuerzo es cuando hay una alteración en el ángulo vésico uretrovesical. Entonces llevaremos la uretra hacia arriba, como está prolaxada, llevamos hacia arriba y decimos que empuje, ¿no? Ante una maniobra de Valsalva la paciente y ya no se va a perder orina, ¿no? Soltamos la uretra, la hacemos caer y se ha producido la pérdida de orina, ¿no? Se dice que cuando hay el ángulo uretrovesical es mayor de 30 grados, se produce la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Acá va a haber alteración de los músculos del suelo pelviano, ¿no? Entonces, ¿qué pruebas necesitamos para el diagnóstico? ¿No? Análisis de orina, que sí debe hacerse, ¿no? Descartar la infección urinaria. Infección urinaria puede actuar como factor desencadenante, ¿no? Que pensamos que es por la infección, ¿no? Y una vez curada la infección, la incontinencia desaparece. Pero si tiene hematuria ya es diferente, ¿no? Tendrá que ver el urólogo, ¿no? Y hacerle una citoscopía, ¿no? De algún otro examen. Se debe llevar de repente ¿no? La mujer que sufre de incontinencia frecuente, un conteo, ¿no? De la misión diaria, ¿no? ¿Cuántas veces se le escapa la orina en el día, ¿no? Eso lo registrará, ¿no? Para cuando vaya a la consulta. Y medir también el residuo postmisional, ¿no? Eso se puede hacer, casi frecuentemente se hace por ecografía, ¿no? El, 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 el residuo postmisional debe ser menor a 50 centímetros cúbicos, ¿no? Si es mayor a 50, entonces hay una alteración, ¿ya no? Está reteniendo orina.
Y para el diagnóstico definitivo para una intervención quirúrgica o un tratamiento invasivo, y no se habla de prueba de gol estándar, es la urodinamia, ¿no? Que es un examen que se mide en centímetros de agua y que va a poder eh, nos va a poder ver todo el funcionamiento ¿no? de la alteración de la incontinencia por diferentes niveles, ¿no? A nivel uretral, a nivel vesical, ¿no? Y de esta forma va a permitir un tratamiento adecuado para la incontinencia. ¿No? Entonces, ¿cómo se mide? Mediante una flujometría. Es la representación gráfica de la micción. Entonces, vamos a graficar toda la micción, ¿no? Así como un NST en la gestante, igual, ¿no? Se va a graficar toda la micción, teniendo un registro de la cantidad de orina evacuada, ¿no? Por unidad de tiempo, ¿no? Y esto se va a medir en centímetros de agua, ¿no? Como vemos acá, pues, se considera de utilidad para complementar diagnóstico, sobre todo para la incontinencia de esfuerzo. Que la presión perdida, dice, menos de 50 centímetros de agua, es sugestivo ya de incontinencia de esfuerzo. ¿Y dónde va a estar la alteración? ¿No? Va a haber una alteración en la uretra, ¿no? Una alteración uretral. Entonces, cuando lo normal es que encontremos una presión de centímetros de agua menor a 20, ¿no? Hay otras pruebas de diagnóstico, como la urodinamia, ultrasonografía, cistouretroscopía y estudios electrofisiológicos. Pero en el medio sí se hace, ¿no? Se hace la urodinamia. Y las otras casi no tenemos opción de hacerlas, pues. La ultrasonografía sí es también, ¿no? Entonces la ultrasonografía y la urodinamia, ¿no? Sí la podemos hacer. Entonces, en cuanto al tratamiento, el tratamiento va a mejorar la calidad de vida de la paciente. Se debe tener en cuenta que en las mujeres mayores y en enfermedades asociadas, el grado de afectación en su calidad de vida y el riesgo que supone el tratamiento, ¿no? A veces algunas no mejoran, bueno, van a contener, porque por ejemplo las incontinencias urinarias mixtas, ¿no? O esas van muy difícil de tratarlas, ¿no? Una incontinencia urinaria de esfuerzo es fácil tratarla, porque es quirúrgico, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer, ¿no? En este caso? Es como vas a corregir tanto el prolapso vaginal o genital como la incontinencia, ¿no? ¿Qué cirugías emplearías ahí? Lo más actual es el Slim TOT, ¿no? Es una cinta que se pone a nivel del agujero obturador y se suspende, ¿no? Como haciéndole una hamaca, ¿no? A la uretra, a nivel de la uretra media. Y con esto va a mejorar, pues vas a corregir la incontinencia. Nosotros empezamos. Entonces, hay otro tratamiento para las incontinencias que van asociadas también a la incontinencia urinaria de esfuerzo y que también funciona para la incontinencia de urgencia. Es los ejercicios de Kegel, ¿en qué consiste? Consiste en hacer una compresión de los músculos pelvianos durante unos 5 minutos, unos 3 a 4 oportunidades, 10 segundos en cada oportunidad, durante 2 a 3 veces al día. Y va a permitir que los músculos se tensen
y va a mejorar la incontinencia urinaria, ¿no? Haciendo continente esta y que no se pierda la orina. Pero esto se mejora en ¿no? incontinencia, cuando hay un prolapso de grado 2, pero ¿no? Cuando hay un prolapso ya mayor grado 3 o 4 ya no, pues no es imposible que mejore por este técnico. Y el tratamiento quirúrgico que les hablé, ¿no? Que consiste en reparar, pues, ¿no? A nivel de la uretra y corregir el prolapso, ¿no? A la vez. Y las técnicas quirúrgicas son las que ya les expliqué también, ¿no? ¿No? Con los cabestrillos suburetrales, con ¿no? el sling TOT. Y en las incontinencias urinarias de urgencia, ahí se puede emplear, bueno, se puede emplear medicamentos, ¿no? Como que actúen a nivel de todo lo que hemos visto, ¿no? El sistema nervioso, como la oxybutinina, ¿no? Que la tenemos acá. ¿No? Al último le vamos a añadir la oxybutinina que funciona bien, ¿no? Y está en el medio, ¿no? Sí, la podemos obtener. Entonces, la oxybutinina la empleamos tanto en la incontinencia urinaria de urgencia como en la vejiga hiperactiva, ¿no? Y los demás medicamentos que vemos acá también. Pero que no los encontramos en el medio, ¿no? Entonces se debe hacer también un entrenamiento o reeducación vesical, ¿no? En los pacientes postoperados, por ejemplo. Análisis diario miccional, objetivo es de educación de los hábitos miccionales para recuperar el control perdido. Se debe realizar micciones programadas. El intervalo debe ser en un tiempo alcanzable para la paciente que debe orinar tanto si tiene ganas como si no. Después de ser capaz de mantener los intervalos, se indica un incremento de 15 a 30 minutos y el objetivo es llegar a intervalos entre micciones de 3 a 4 horas, ¿no? Una vez que el paciente ha sido intervenido, entonces se reeduca para que pueda contener esa orina. Bueno, eso es todo lo que les he querido alcanzar. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, no habiendo preguntas, me despido hasta la próxima clase. O si hay preguntas. ¿No escucho? ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias. Aló, aló, doctor. Sí, sí, le escucho, doctor. Sí, 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 justo vi, doctor, que se acabó. ¿Me pasa